Dicen que el tamaño importa. Y vaya que sí importa. Cuando ves esto, te das cuenta de que las reglas de las estaciones de energía han cambiado. Hoy vamos a probar una estación de energía que promete revolucionar el mundo de la energía portátil al aire libre y en vehículos camper. Hablo de la nueva DJI Power 1000 Mini. Tiene 1 kWh de capacidad de energía, pero en un tamaño tan compacto que simplemente parece mentira. Pero, ¿qué es exactamente una DJI Power 1000 Mini? Pues básicamente es una batería, pero todo en uno. Lleva metido en esta misma caja todo lo que necesitas. La propia batería, el inversor para tener enchufe a 220 como el de casa, cargadores de carga rápida para enchufarla desde el enchufe de casa, cargadores para paneles solares o para cargarla con la electricidad propia que genera el motor de la furgoneta. Trae tomas de USB, trae conexiones Bluetooth. La magia de todo esto es que no necesitas saber absolutamente nada de electricidad, ni ser electricista, ni hacer complicadas instalaciones con cables ni fusibles en toda la furgoneta. Es literalmente enchufar y listo. Tienes tus enchufes de casa y tus puertos USB listos para conectar un montón de aparatos eléctricos directamente, sin complicaciones ni los riesgos que conlleva hacer una instalación eléctrica así de completa uno mismo en una furgoneta. Uno de los puntos fuertes de una estación de energía de estas características, y posiblemente de las mejores cosas que tiene, es que no hay que homologarla. Este tipo de estaciones de energía se consideran carga y podemos utilizarlos durante un tiempo y luego sacarlos de la furgoneta. Por lo tanto, como no requieren de una instalación, no hay que pasar por la homologación de la ITV. Lo primero que vemos a simple vista y lo que más impacta es el tamaño. Yo no sé si de verdad en el vídeo se aprecia bien el tamaño de la estación de energía, pero es impactante lo pequeña que es y sobre todo sabiendo todo lo que lleva dentro. Es una estación de energía súper pequeña y más todavía poniéndolo en perspectiva sabiendo que aquí hay 1 kWh de energía metida dentro, aparte de los cargadores, del inversor y de un montón de cosas que tiene que tener dentro para que todo funcione. Tiene una pantalla que se ve muy grande el porcentaje de batería que nos queda y lo siguiente que se ven son los vatios de entrada y de salida, lo que se gasta y lo que se carga. Después vemos que tiene dos enchufes como los de casa que se pueden encender y apagar cuando los necesitemos y distintas conexiones para poder meterle carga desde el enchufe de casa o desde el enchufe de los paneles solares o de la furgoneta. También tiene conexiones de USB, USB tipo C y este cable que me gusta mucho, que es un cable de USB tipo C, pero que tiene directamente un enganche que lo recoge como el enchufe de la aspiradora de casa de toda la vida, así que ya no vamos a tener que estar llevando el cable USB para conectar cada vez que llevemos la estación de energía. Pues directamente viene a incorporar el cable, que la verdad que es una cosa bastante útil. Y todo esto, para ser honestos, tiene muy buena pinta, pero veamos cómo se comporta en la práctica, que es lo importante. Este taladro que vamos a usar para hacer la prueba de medición de vatios de uso tiene 700 vatios de uso. Y como el propio nombre indica, la DJI Power 1000 Mini tiene 1000 vatios de uso mantenidos. Sí es cierto que podemos utilizar hasta 1200 vatios de pico, pero esa cantidad de vatios no sería sostenible durante mucho tiempo. Por lo tanto, la capacidad de uso que vamos a poder darle en cuanto a potencia va a ser los 1000 vatios sostenidos. Podemos ver que en este caso la prueba de potencia no tiene ningún problema con ella. Así que como vemos en cuanto a potencia nos está dando muy cerca de lo que promete. Vamos a hacerle una prueba más complicada buscando un electrodoméstico que realmente dé los 1000 vatios de potencia. Esta tostadora indica que tiene 1000 vatios, así que como vemos en la pantalla de la estación de energía, en la realidad no llega ni a 900, así que son un poco mentirosillos estos fabricantes de electrodomésticos. Aún así la prueba es bastante buena porque 900 vatios se acerca mucho a los 1000 que promete esta DJI Power 1000 Mini. Pero quiero poner más al límite esta estación de energía, así que voy a probar a hacer un café con una máquina de expreso, que estas máquinas tienen un pico de entre 1200 y 1300 vatios, además de 1000 vatios sostenidos mientras están haciendo el café. Esto es, llevar al límite tanto en energía sostenida como el pico de electricidad que necesita para arrancar. Tanto los 1200 como los 1000 vatios los aguanta sin ningún problema.
Pero como la Nespresso hace unos pequeños vaivenes de subidas y bajadas de consumos de vatios, quiero hacer un consumo todavía más mantenido, que los 1000 vatios sean constantes, y para eso, nada mejor que un microondas. También lo ha movido sin ningún problema y con toda soltura, así que podemos decir que los 1000 vatios de consumo los puede mover perfectamente. También he probado otros aparatos eléctricos interesantes para llevar en la furgoneta, como un secador de pelo, y como no, tenía que intentarlo. Con la vitrocerámica portátil, la verdad es que no ha podido arrancarla, lógicamente, ya que tiene 1500 vatios y la estación de energía solamente da hasta 1200. Pero oye, había que intentarlo. Los electrodomésticos que más utilizamos en las furgonetas y vehículos camper suelen ser la nevera, suele ser la cafetera, suelen ser los cargadores de teléfonos móviles, de ordenadores, drones y cosas por el estilo. Todo esto vamos a poder utilizarlo sin ningún problema y sin ninguna limitación, más allá del tiempo de autonomía que nos dé la batería para poder utilizarlo. En la práctica, algo sobre lo que más vamos a darle uso a una estación de energía con estas características es a poner diferentes aparatos al mismo tiempo a cargar, ya que hoy en día todos tenemos un montón de auriculares, teléfonos, cualquier cosa que tengamos que cargar para que tenga batería. Esta DJI Power 1000 Mini tiene la posibilidad de conectarle a todas las conexiones al mismo tiempo cualquier aparato que quieras utilizar, y a la vez vas a poder utilizarlo. No hay límite de tener máxima cantidad de cosas funcionando al mismo tiempo. Si te queda alguna conexión libre, puedes utilizarla siempre. Ahora mismo tengo conectado cargando todos estos aparatos, así que son 6 cosas que están al mismo tiempo cargándose. Cada enchufe tiene un aparato distinto y todo carga a la vez. Para este tipo de cargas, además, es lo más efectivo que puede haber, ya que tenemos muchísimas cargas para este tipo de aparatos. Según la conexión que utilicemos, tienen un límite máximo de vatios. Eso sí, los USBs normales tienen 12 vatios de uso, este USB-C tiene 100 vatios de uso, y las conexiones a 220 no tienen límite más allá de lo que da la estación de energía. Además de todo esto, si estamos a oscuras, siempre podemos encender la luz para que tengamos un poco de iluminación. Como quiero hacer una prueba en profundidad, voy a coger esta Power 1000 Mini y llevármela a la furgoneta para hacer las pruebas en vida real. Y para esto tengo que cargarla a tope. Así que antes de nada voy a coger mi pistola de aire caliente y voy a ponerla a una potencia razonable para que me descargue la estación de energía lo más rápido posible. Hablando del ruido que hace esta estación de energía, realmente puedo decir que es prácticamente inapreciable. Sí hay momentos que notas que el ventilador empieza a funcionar, pero esos momentos siempre son cuando bien le estamos cargando mucha potencia o cuando la estamos descargando con mucha potencia. Es decir, cuando he usado la cafetera, cuando he usado el microondas o cuando la he enchufado a cargar. Realmente nada de eso lo vamos a hacer mientras estamos durmiendo, así que a la hora de tenerla cerca de donde vamos a estar echando la siesta o durmiendo por la noche, no veo ningún inconveniente en tenerla cerca. La propia nevera mismamente hace mucho más ruido del que puede hacer la estación de energía. El cable de carga enchufándolo a la pared viene incluido con la estación de energía, así que solamente hay que conectarlo en el punto de recarga de la estación de energía y por el otro lado al enchufe de la pared, y así es como empieza a cargar la estación de energía. Después de hacer esta carga, me he dado cuenta que en la aplicación del móvil tenemos una función que en este caso me estaba limitando a 800 vatios por seguridad, pero podemos tener una carga de hasta 1000 vatios. Como no podía ser de otra forma, DJI tiene una aplicación en la que puedes controlar todo lo que necesitas de la estación de energía: el porcentaje de carga, la temperatura a la que está la batería, velocidades de carga, de descarga, puedes encender la luz a distancia, cosa que es un puntazo porque cuando estás en la cama, si estás utilizando la estación de energía como iluminación, puedes apagarla desde la cama, así que está muy bien. Aún así, no esperaba menos de DJI, ya que es una empresa que lleva un montón de años fabricando tecnología y siempre hacen muy bien todo lo que fabrican. Encender y apagar la red eléctrica o poner avisos por debajo del 20 o 30% de batería para que te pite en el momento en que te estás quedando bajo de carga, son muchas de las cosas que puedes hacer desde la aplicación. Y algo que me ha gustado bastante es que en cuanto le he metido el teléfono móvil con la aplicación, lo primero que me ha hecho ha sido pedirme que actualice el software. Así que es otra cosa bastante interesante, que DJI siempre está muy al día de darle actualizaciones a todos sus dispositivos. No me esperaba que con una estación de energía hiciesen lo mismo, pero
punto para DJI. La carga completa del 0 al 100% ha tardado exactamente 1 hora y 20 minutos, lo cual está bastante bien y dentro de un margen muy razonable de tiempo. Así que ahora es el momento de irnos a utilizarla. Debo decir que el kit que yo tengo traía un cable especial para poder conectar desde la batería principal de la furgoneta a la estación de energía. Solamente poniendo este cable y enchufándolo al conector de entrada, ya tenemos una carga de 400 vatios. Esto quiere decir, para los que estéis acostumbrados a hablar en amperios para baterías de 12 voltios, que sería el equivalente a unos 32 o 33 amperios. Me parece un acierto haber elegido este tipo de booster porque estamos hablando de una carga suficientemente rápida para que vaya bien, pero no muy agresiva para que no nos estropee el alternador de la furgoneta. Tened en cuenta que con cargas superiores a 400 vatios o 30 amperios empezamos a hacer sufrir al alternador y a la larga tendremos que acabar cambiándolo. De esta forma, con una carga de unos 400 vatios aproximadamente, estamos hablando de un punto muy dulce entre carga bastante rápida y protección del alternador para que no se nos estropee. Os recomiendo que si tenéis furgonetas relativamente modernas con alternadores inteligentes, hagáis el truco de encender las luces, porque si no, no va a cargar. En mi caso, si apago las luces, podemos ver que prácticamente no va a cargar nada porque detecta que la furgoneta no necesita electricidad y el alternador baja la generación de energía. Como os digo, en mi caso y en muchas otras furgonetas, solamente encendiendo las luces ya empieza a cargar. En realidad tampoco cuesta nada llevar las luces encendidas, ya que como siempre llevamos puestas directamente las de posición, pues ponemos las cortas y de esta forma directamente cargamos a 400 vatios. El sistema de gestión de carga que ha hecho DJI con esta estación de energía me parece simplemente brillante. Han solucionado de golpe el problema que tenemos del booster y del separador de carga, el relé que solemos utilizar. Con esta estación de energía no necesitamos ni poner un booster ni poner un relé, porque ella ya lo hace todo de forma electrónica. Solamente con conectarte a la batería principal, la estación de energía ya detecta si la furgoneta está arrancada o no, y si tiene que coger electricidad del alternador o no tiene que coger electricidad para no descargar la batería de arranque. Todo esto lo consigue de forma electrónica leyendo los voltajes que hay en cada momento en la batería. Cuando la batería de arranque tiene un voltaje alto, es que está recibiendo carga del alternador y la estación de energía también se carga. En el momento en el que detecta que no hay voltaje de carga en la batería principal, electrónicamente corta la carga para que no descargue la batería de arranque. Así que comprando el kit con el cable de carga que tienes desde la primera batería a la estación de energía, ya directamente no tienes que comprar un booster, comprar un relé separador de baterías, ni tienes que comprarte un cable, montarle los fusibles, porque solamente con ese cable todo lo demás ya lo hace la estación de energía. Mi recomendación sería dejar el cable de conexión para poder cargar la batería desde el alternador directamente conectado en la furgoneta. La estación de energía podemos llevarla y traerla para no tener que hacer ningún tipo de homologación, y el cable en sí mismo no tenemos que homologarlo, por lo tanto podemos dejarlo recogido como hago yo y cuando vaya a utilizar la estación de energía lo conecto y ya está. Este mismo sistema podemos utilizarlo con unos paneles solares. Podríamos dejar perfectamente instalado un panel solar en el techo y dejar el cable tirado sin conectar a nada. En el momento en el que queramos conectar la estación de energía, la llevamos a la furgoneta, la enchufamos al cable del panel solar y empezaría a cargar. El precio de venta van a ser 699 € y a partir de hoy ya lo tenéis en la página de DJI para poder comprarla en todas sus versiones. En la parte de fabricación puede pasarle una tonelada de peso por encima a esta estación de energía y que aún así seguiría funcionando. Esa prueba no la vamos a hacer, pero desde luego se ve que está fabricado de una forma súper robusta y no sé exactamente qué plástico han utilizado para fabricarlo, pero solamente hace falta tocarla un poco para ver que es maciza, es totalmente compacta, robusta y tiene una pinta de que va a aguantar muchísimo. Todo lo contrario de cuando coges un iPhone con la mano, que parece endeble y que se va a romper a la primera que se caiga. Esto te da la sensación de que podría pasarle un tráiler por encima que acabaría rodando y seguro que seguiría funcionando después. Las celdas de la batería que lleva internas son LiFePO 4, así que hoy en día es lo mejor que podemos tener, con una longevidad de unos 10 años aproximadamente, dándole un uso intensivo. En términos de durabilidad, DJI promete que vamos a tener al menos una década de uso en condiciones favorables. En cuanto al peso, DJI declara un peso de 14 kilos.
Ten en cuenta que pesa aproximadamente como una bolsa de supermercado llena. Se puede llevar perfectamente con una mano y de hecho el asa que tiene está pensado para ello. Debido a la densidad de energía que tiene, es verdad que pesa bastante en proporción al tamaño que tiene. Y es cierto que la primera vez que la coges, al ser tan pequeña, la sensación de peso es mayor, pero parece que pesa mucho porque es muy pequeña y pesa mucho para la proporción de peso que tiene, pero en realidad es muy manejable y se puede llevar con una mano. Una de las funciones que yo uso a diario con esta estación de energía es el modo UPS. Esto hace que podamos usar la estación de energía como un sistema de seguridad para que en caso de que se vaya la corriente y haya un apagón, cualquier elemento que tengas conectado a la estación de energía no se quede sin luz y en ese caso no perderíamos, por ejemplo, un trabajo que estemos haciendo en el ordenador o en mi caso, la impresión que estoy haciendo con mi impresora 3D. En vez de estar conectada directamente a la corriente del enchufe, va conectada a la estación de energía y la estación de energía con su cable de carga va conectado a la corriente. De esta forma, la impresora 3D está enchufada directamente a la corriente, pero con la estación de energía intercalada. De esta forma, está consumiendo de la red, pero la estación de energía en un momento dado, si detecta que hay corte de corriente y que por lo que sea no llega electricidad, automáticamente cambia y pasa a consumir directamente de la batería interna. Estos sistemas también son conocidos como SAI y están muy popularizadas en las empresas donde hay ordenadores de sobremesa generalmente para que en caso de apagón no se pierda toda la información o pueda haber archivos corruptos. Pero ten en cuenta que cualquier aparato eléctrico hasta 1000 vatios que tú tengas conectada a la estación de energía vas a conseguir que en caso de apagón no se te apague. En cuanto a la autonomía que tiene la estación de energía, os puedo decir que podríamos cargar un teléfono móvil más de 50 veces, podríamos tener encendidas todas las luces de una furgoneta con una buena iluminación durante más de 50 horas, podríamos tener conectada una nevera más de 48 horas funcionando, unas 18 o 20 cargas de ordenador portátil, una calefacción Webasto o similar podría estar más de 30 horas funcionando, o podríamos tener unas 8 o 10 duchas de un boiler eléctrico. Pero mejor que ver cada cosa por separado es hacer una prueba real de todos los consumos que hacemos en un día habitual en una furgoneta camper. Durante todo el día voy a mantener la nevera conectada a la estación de energía. De hecho, lleva desde la mañana ya conectada y es por eso que está al 90% la batería. Además, durante 6 horas del día he tenido otra nevera a 220 voltios conectada también. Esta segunda nevera, aparte de ser a 220 voltios, tiene un cachito de congelador, así que su consumo es todavía mayor. La nevera grande consume un poco más que la pequeña. Estos 31, 30, 32 vatios es lo que está consumiendo esta nevera que ahora mismo ha empezado a funcionar. La otra está conectada, pero como sabemos las neveras solamente encienden cuando tienen que enfriar un poco. Durante unos minutos están manteniendo la temperatura y cuando sube la temperatura se enciende el compresor y vuelve a bajarla. Me está gustando además hacer estas pruebas en un día soleado y caluroso como hace hoy, que al sol estoy a unos 30 grados y dentro de la furgoneta hace mucho calor, porque estos son los días que posiblemente más vaya a consumir de todo el año, porque las neveras tienen que hacer más esfuerzo de lo normal y gastar más electricidad cuando hace mucho calor. Así que en cuanto al gasto de la nevera se refiere, esta es la prueba más exigente que vamos a poder hacerle. He calentado en el microondas 2 platos de comida aproximadamente durante 1,5 minutos cada uno. He utilizado la cafetera de cápsulas para hacer 3 cafés. El secador de pelo lo he utilizado durante 5 minutos. El ordenador portátil durante 2 horas. Y he cargado desde la estación de energía una vez el dron, una vez el teléfono móvil, una vez la cámara de acción y además de todo esto, en el desayuno he puesto la tostadora 2 veces para sacar 4 tostadas. Por la noche he tenido conectada la propia luz que tiene la estación de energía encendida durante 2 horas. Y después de hacer todo este uso, a las 24 horas aún quedaban 18% de batería. Y todo esto ha sido sin recargar ni una sola vez de ningún sitio la estación de energía. Desde el 100% hasta el 18% que quedaba 24 horas después, ha sido todo con la carga que hemos salido. Contando que la carga de la batería desde el motor del coche es a 400 vatios, podemos hacer un cálculo muy sencillo de que por cada hora que estemos conduciendo vamos a cargar 400 vatios, es decir, el 40% de la batería. Si calculamos que normalmente, al menos yo suelo conducir casi todos los días entre media hora y 1 hora cuando voy con la furgoneta a visitar sitios,
pues estaríamos hablando de haber hecho una carga de entre 200 y 400 vatios, lo que nos dejaría entre un 38 y un 50% de energía, más o menos, la batería. Esto sería además contando que no tengamos ningún tipo de panel solar, porque si tuviésemos carga desde el panel solar, todavía podríamos estar cargando más a lo largo del día. Os voy a dejar en la descripción el enlace a esta DJI Power 1000 Mini, y si los amigos de DJI se tiran el rollo, os dejaré también algún cupón de descuento o alguna promoción.